esta tarde abrir las páginas de las Escrituras, Señor, y nutrirnos, Señor. Que tú hables poderosamente a nuestras vidas, Señor. Que estas palabras que tú envías hoy cumplan ese propósito glorioso para el cual tú las enviaste, Señor. Tu testamento está aquí, Señor. Tu palabra es nuestra herencia. No hay nada mejor que hayamos podido recibir, porque ellas nos revelan a Cristo. Nos hablan, Señor, de esta gloriosa verdad, que el que cree en ti tiene vida eterna en Cristo Jesús, tu amado Hijo, que murió en la cruz por nosotros para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Revélanos pues a Cristo, síguenos revelando a tu Hijo, Señor, por medio de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. El funeral ha sido suspendido. Así es como hemos llamado a este grupo de mensajes, o esta serie de mensajes que he sido invitado a compartir con ustedes en esta iglesia el día de hoy, el próximo viernes también, el sábado que estaremos en el Bronx y el domingo próximo en Queens. Y vamos a hablar de cómo el Señor ha hecho esto que decíamos hace un momento en oración, de cómo Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Si usted me acompaña, vamos a leer juntos el Evangelio de Juan en el capítulo 11, Juan 11, los versículos del 43 al 44. Estos dos versículos, nos vamos a concentrar en estos dos versículos por ahora. La historia es extensa, pero nos concentramos en la esencia de lo que queremos dejar en claro con la dirección del Espíritu Santo en esta tarde. Juan 11, 44, 43 y 44. Así, de su lugar puede hacerlo. Léalo conmigo. Dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. La historia es gloriosa. Es no solamente uno de los milagros y señales que Jesús fue haciendo a su paso para mostrar con esto poderosamente que Él en verdad es quien dijo ser, el Hijo de Dios hecho hombre. Pero ahora el milagro va mucho más allá de lo que han ido hasta este momento. Es un momento cumbre en el ministerio del Señor Jesucristo. Mostraría que en verdad el que cree en Él tiene vida, que Él es la resurrección y la vida. Y dijo: el que esté muerto, si cree en mí, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Con lo cual, el Señor Jesús dejó claro que esto que está sucediendo aquí con Lázaro no solamente se trataba de darle otra vez vida a un hombre para que siguiera prolongando su existencia, sus días en esta tierra llena de sufrimientos. Si usted revisa con cuidado la historia de Lázaro, se encontrará con que antes de ser resucitado, Lázaro vivía en relativa paz, y que después de ser resucitado, los judíos que aborrecían a Jesús querían matarlo también a él. Entonces, la gran riqueza de este milagro no fue darle un tiempo extra a este hombre para que viviera en este mundo lleno de cardos y de espinos, que a fin de cuentas sigue siendo el lugar al cual el hombre fue echado de la presencia de Dios cuando, habiendo pecado, fue retirado de aquel huerto donde vivía con Dios. ¿Para qué querría un hombre como Lázaro tener un poco más de vida en esta tierra, siendo esta tierra como es? Es muy fácil que nos vayamos, ¿verdad?, con la inercia del pensamiento de este mundo y creamos que no hay nada mejor que Dios pueda darnos que unos días, semanas, meses o añitos más de vida.
y buscamos por todos los medios posibles prolongar nuestra existencia hasta donde se pueda, lo más posible. En tanto, el apóstol Pablo, meditando acerca de su tiempo en este mundo, llegaba a una conclusión: si es útil mi vida para seguir sirviendo a Dios aquí por causa de sus escogidos, pues bueno, yo sigo adelante, pero estoy puesto en estrecho porque francamente me parece que estar con Cristo, dijo él, es muchísimo mejor. Así que Lázaro recibe vida, pero la gran enseñanza y el gran propósito por el cual Jesús resucita a Lázaro, además por supuesto de mostrar su divinidad, su poder sobre la vida y sobre la muerte, es también dejarnos a nosotros una lección poderosa, una enseñanza incomparable, que tiene una correspondencia con aquello que fue dicho en el libro del Deuteronomio, ¿verdad? Donde Dios por medio de Moisés se revela a sí mismo. Y él dijo: vean ahora que yo soy y que no hay otros dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Es decir, el dador de la vida también es aquel que determina quién vive y cuánto vive y cómo es que llega esa persona, ese hombre, a vivir. No solamente en términos terrenales, sino en términos eternos. Aquí Jesús se presenta ante la tumba de su amigo Lázaro, un hombre que tenía ya varios días de muerto y que por tanto ya su cadáver había empezado a descomponerse, lo cual es notorio por el sentido del olfato, del cual también el Señor nos dotó. Y Jesús le da una orden a un cadáver. Y a gran voz, dice que a gran voz le dijo: Lázaro, ven fuera. Clamó a gran voz, o sea, en voz muy alta, prácticamente gritando. Uno se pregunta, ¿necesitaría el Señor hablar muy fuerte para que Lázaro pudiera oírlo? Si estaba muerto. Los muertos no oyen, ¿verdad? Por más que se les llame, por más que alguien grite, por más que una multitud se reuniera a tratar de despertarle a gran voz, sería imposible. Aún en los velorios uno ve que les gritan a los muertos, ¿verdad? Sin éxito, totalmente. Nunca se ha visto que alguno se levante porque le hablan fuerte. A menos que aquel que le hable tenga autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Esa sería la única posibilidad, y esto es lo que está ocurriendo aquí. Jesús entonces clama a gran voz, no para que el muerto lo oiga, sino para que la gente alrededor, la multitud, tenga claro quién fue aquel que le habló a aquel muerto y produjo en él aquella vida que en un momento más le van a ver cobrar. ¡Qué maravilla! Aquel que dijo: sea la luz, y fue la luz, también ahora habla y dice: ven acá. Y entonces aquel que no era más vuelve a ser en la carne. Así como la luz no era y vino a ser por el poder de la palabra de aquel que la creó, así también este que había dejado de ser entre nosotros, entre los vivientes, ahora por el poder de esta misma palabra viene y cobra vida. Y el que había muerto, dice, salió. ¿Cuándo se ha visto a aquel que había muerto, a alguno que había muerto, salir hasta entonces? Atadas las manos todavía, así con sus vendas sobre los pies, con el rostro envuelto en un sudario. Un hombre en quien no hay poder para ninguna cosa, vaya, ni siquiera para desatarse, ni siquiera para quitarse el sudario, de modo que Jesús les tiene que decir a los que están alrededor: ayúdenle por favor a este muchacho, desátenle y déjenle ir. Lo que encontramos aquí es un llamado poderoso y un llamado eficaz. Dios no invitó a la luz a existir si acaso la luz quería existir. Tampoco Dios les dijo a las plantas: pues si les late, si así lo desean, propáguense por toda la superficie de la tierra. Y al hombre, como podemos observar aquí, tampoco le dice:
pues si quieres vivir, pues vente para acá, acá estamos aquí los judíos y tus hermanas aquí conviviendo muy a gusto, vente, tomas un cafecito aquí con nosotros. Tampoco lo hizo allá en el huerto cuando Dios, por su determinación, por su decisión, quiso darle vida al hombre y lo formó del polvo de la tierra, sin preguntar la opinión a nadie, sin pedir permiso a nadie. Al hombre no le dijo, bueno, pues te doy una oportunidad, si quieres ven y vive aquí en el huerto conmigo, sino que simplemente, como dice más adelante en el libro de Job, su alma deseó e hizo. Lo que quiso hacer nuestro Dios, eso fue lo que hizo. Y aquí usted lo ve, Jesús no le pide permiso a Lázaro para traerle de la muerte a la vida. Y aquellos lamentos y aquel dolor y aquel llanto de sus hermanas y de los judíos tuvo que ser suspendido. El funeral se acabó, no hubo más. El Señor no está ante la tumba de Lázaro esperando a ver si Lázaro coopera de algún modo para sacarlo de allí, para resucitarlo. No. Mucha atención. Jesús no fue y tocó a la puerta de su corazón para ver si éste decidía venir o no venir a la vida, sino que le dio una orden. Yo hago morir y yo hago vivir. Así dice el Señor. Imagínense si hubiera esperado a que Lázaro decidiera salir del sepulcro. Se habría quedado allí indefinidamente, sin éxito alguno. Pero no. Jesús, como Rey y soberano, como el poderoso Dios, no pidió permiso ni para eso ni para ninguna otra cosa. Jesucristo no pidió permiso para venir a este mundo, sino que simplemente Él vino. Él no esperó tampoco a que algún hombre deseara por sí mismo, como nacido de su corazón, buscarle. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y Él no esperó a que alguno pues tuviera deseos de ser salvo, porque esos deseos no nacen de un corazón de piedra. Pero Él vino y Él salvó y sigue salvando. Sí. De modo que, fíjate bien, no es que el Señor pues quisiera darte vida a ti que estás muerto en tus delitos y pecados. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si tú no has creído, así está tu condición. Eres algo similar a un zombie, como un muerto viviente que anda por ahí caminando por las calles de Long Island, pero que esencialmente no tiene vida en sí mismo, no hay vida espiritual en él, está muerto en sus delitos y pecados. Y no es que, ay, mira, el Señor quisiera darte vida, pero pues tú se lo impides. Y pues Él está atado de manos, te dice alguno, ¿no? En esta idea popular y bastante desinformada acerca de Dios. Porque Él es un caballero, Él toca la puerta y pues la puerta de tu corazón solamente se abre por dentro, solamente tú la puedes abrir. Olvídate de eso, porque si solamente tú la pudieras abrir, tú no la abrirías. No la abrirías. La luz vino al mundo, dijo Jesús, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No vinieron a Él para que sus malas obras no fueran reprendidas. Si dependiera de nosotros, ninguno de nosotros habría venido al Señor. Un amigo mío lo pone en unas palabras muy sencillas: el hombre no encuentra a Dios por la misma razón que un ladrón no puede encontrar a un policía. Sí, el hombre no encuentra a Dios porque el hombre no está buscando a Dios, porque el hombre no desea a Dios, porque aún incluso, vea la trampa, a través de las religiones el hombre huye de Dios. Las religiones son un intento vano por alcanzar el favor de Dios mediante obras, mediante el cumplimiento de rituales y fechas y costumbres con las cuales el hombre cree que tiene a Dios en un puño y lo tiene en su mano, y entonces convierte a Dios en un siervo, o por lo menos en alguien que está en deuda con el hombre. Yo ya te cumplí, Señor, yo ya guardé la cuaresma y estos días fui a estas ceremonias y participé en estos rituales, por lo tanto ahora tengo derecho
Y eso nos recuerda a aquellos hombres que dice el Señor Jesús: muchos me dirán en aquel día, en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y el Señor les dirá en aquel día: apártense de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Es decir, sus obras, todas sus obras están manchadas, sin faltar una de ellas. Nunca los conocí, porque ustedes están confiando en lo que puedan hacer y no en aquel que dijo: yo hago morir y yo hago vivir. No hay forma, pues, de que alguno pueda pasar de muerte a vida, sino por el poder de aquel que lo llama soberanamente de muerte a vida. Ahí está Lázaro, y ahí está también, en ese mismo supuesto, todo aquel que cree en el Hijo de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Él no está atado de manos, Él no es un caballero, entre comillas, ese caballero que no puede si tú no lo dejas, que no hará nada, te dicen, mientras tú no se lo permitas, sino que es aquel que prometió esto, que le invito a que leamos otra vez. Conviene leerlo otra vez en Ezequiel capítulo 36. Acompáñeme por favor allí en su Biblia y vea esta promesa de Dios revelada a Ezequiel en estas palabras que hay que leer de nuevo. Ezequiel capítulo 36. Versículo 25. Mire lo que dice allí, versículo 25. Esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos les limpiaré. Les daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. La piedra no vive, ¿verdad? Y la carne sí late. 27. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y yo haré que anden en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongan por obra. ¿Notó la gran cantidad de verbos que aparecen en esta porción? No sé si usted se da cuenta, pero todos esos verbos están conjugados en primera persona, es decir, que Dios aquí nos informa: todo esto lo haré yo. Ese yo con mayúsculas, el yo soy, el que hace morir y el que hace vivir. No depende de ti. Noticia de última hora: no está en tus manos. Los muertos no pueden darse vida a sí mismos. Y te preguntarás entonces: ¿y el llamado a la fe? ¿Y el llamado a creer? Y nos encontramos con que sí, en efecto, la salvación es para todo aquel que cree. El Señor para eso envió a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No más que dentro de esas noticias, de esas claras noticias que las Escrituras nos enseñan, es que la fe con la que tú crees es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. De modo que sí hay que creer, por supuesto, y creer en el Señor y el arrepentimiento respecto al pecado son obligaciones de todos los hombres. Por eso Pablo en Hechos lo dice, lo informa así, dice que Él ahora manda, el Señor, Dios manda que todo hombre en todo lugar se arrepienta. Evidentemente todo hombre le debe eso a Dios, porque todo hombre es transgresor de la ley. Todos deben arrepentirse, pero no todos se arrepentirán. Muchos amarán más las tinieblas que la luz y no vendrán a Él para no ser reprendidos, pero otros vendrán, o incluso otros ya hemos venido a Él. Y esta es la noticia: que nadie puede venir al Padre, que nadie puede venir a Jesús si el Padre no le trajere. Nadie puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre no le trajere. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y tú puedes decir: sí, yo vine, pero el Señor te dice: sí, mi Padre te trajo. De manera que aquí entonces brilla
gloriosa la acción de Dios como el autor y consumador de la fe. Esta fe que tú aprecias tanto y de la que quizás, no sé, te has llegado a sentir orgulloso, que has llegado a pensar que es lo que te distingue de los demás, que tú fuiste más inteligente, mira, más listo, más hábil, más entendido que todos esos otros, ¿verdad? Que ves así por encima del hombro y empiezas a orar y empiezas a decir: gracias te doy, Señor, porque no soy como este publicano. Yo te traigo mis diezmos, yo ayuno. En lugar de venir como aquel otro, el publicano, de estos que eran claramente reconocidos como malvados y pecadores, y él mismo venía y reconocía su maldad, aún ni siquiera se quería acercar mucho al altar, y se golpeaba el pecho, pero no como ceremonia religiosa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, sino como una manifestación del dolor, del lamento a causa de su culpabilidad, que él entendía, y decía al Señor: Señor, sé propicio a mí, porque soy pecador. Cristo Jesús pues vino al mundo para salvar a los pecadores, y Él ha sido quien ha hecho toda esta obra necesaria para que alguno pueda llegar a ser salvo, a tener vida eterna, en lugar de la muerte eterna, la justa muerte, recompensa por causa de nuestros pecados. Solamente Dios puede suspender funerales, no lo puedes hacer tú. Y en caso de que tu funeral, tu propio funeral, haya sido suspendido, reconoce que ha sido Dios quien te pasó de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la oscuridad al reino de su amado Hijo. Solo Él da vida a los muertos. Solo porque Él te habló es que viniste a la vida. Primero fue eso: Dios te trajo de muerte a vida, y entonces pudiste oír su voz y responder a ella. Así le sucedió a Lázaro. En el ejemplo de Lázaro, insisto, no solamente tenemos a un muchacho que, mira, prolongó sus días, sino el ejemplo más claro de cómo es que funcionan las cosas con Dios, que Él es el autor de la vida. Primero es pasar de muerte a vida, luego es obedecer a la fe. Dios entonces primeramente lo que hace en ti y en mí es hacer que nazcamos de nuevo, nos da nueva vida, y entonces ya podemos recibir las cosas del Espíritu, porque para los que no tienen el Espíritu, pues todas estas cosas espirituales son locura, no las puede entender. Pero ahora, si tú puedes oír, es porque como Lázaro ha sido pasado de muerte a vida. Lázaro oyó y salió de aquella tumba porque estaba vivo, porque ya no estaba muerto. Tú oíste y saliste de esta vida de corrupción, de dominio del pecado sobre ti, de esta esclavitud aberrante, de esta pila enorme de pecados que dijo el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti. Y alguien ha dicho, esta expresión tiene que ver con que nuestros pecados son tantos, tan numerosos y tan graves, que si se ponen uno sobre otro, sí alcanzarían a tocar el cielo. Es la única forma con la que el hombre llega hasta el cielo, hasta el olfato de Dios. A los antiguos lo quisieron hacer con una torre, en su soberbia, en su orgullo. Pero lo único que el hombre puede amontonar hasta llegar al cielo en sus propias fuerzas es pecado. Y no puede ser más culpable el hombre. No puede haber peor cosa que esta rebelión común a todos los hombres, con la cual nos hemos levantado absurdamente contra Dios. Pero un día Dios habla a tu vida, y a lo mejor ese día es hoy. Tal vez tú hoy nos visitas, tal vez nunca habías oído estas cosas, pero hoy debes entender esto, que todo hombre es culpable. La Escritura dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, están cortados de Dios, no tienen nada que ver con Él, no tienen acceso a Él. Pero Cristo es un puente.
Él con su muerte hizo posible la vida, perdonando, llevando sobre sí el pecado, la maldad de todo aquel que cree. Y estas palabras que tú estás escuchando, pues de labios de un hombre como tú, tienen una particularidad. Son palabras inspiradas por Dios, son las Escrituras. De modo que es como si el Señor mismo te hablara. Eso es lo que está sucediendo. Y probablemente tú hasta el día de hoy no has venido a la fe, no has conocido a Dios, te has creído bueno, has sentido en tu corazón que por lo menos si no eres bueno, al menos no eres malo, al menos no se te puede contar como un transgresor escandaloso de la ley. Y quizás hasta el día de hoy te conformas o te consuelas a ti mismo con estas ideas vanas. Yo no robo, yo no mato y yo no le hago mal a nadie, no molesto a nadie, vive y deja vivir. Pero debes saber que aunque esa pudiera ser tu condición y en efecto no robes ni mates, la verdad es que hay muchos otros pecados o incluso esos mismos entendidos de otra manera que tú y yo hemos cometido contra Dios. Si somos sinceros y revisamos nada más la lista de los mandamientos de Dios, nos encontraremos con que somos culpables de todos ellos. Porque aún el que no mata, dijo el Señor Jesús, que si alguno llama necio a su hermano, ya es un equivalente, ¿verdad? Ya es culpable de juicio por haber llamado así a su hermano. Y que el que no ha adulterado, bien, bravo, qué bueno que no lo has hecho, pero si has visto a una mujer con lujuria, si la has visto codiciándola en tu corazón, ya has cometido un adulterio delante de Dios. No me digas que no has robado, no me digas que no has mentido, no me digas que no has codiciado, no me digas que no has tomado el nombre de Dios en vano y que has amado a Dios toda tu vida sobre todas las cosas. Por favor, no me digas eso, porque no hay sobre la tierra quien haya actuado así, salvo Cristo, que fue como nosotros, tentado en todo, pero Él sin pecado. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tú crees en Él? Bueno, que por la palabra de Dios, que es poderosa y que trae las cosas que no son y las hace ser, tú escuchas, tú vienes a la vida, escuchas, crees, y entonces todos los méritos de Él, que es la exigencia de Dios de justicia, lo que a Dios le haría llevar a alguien a vivir consigo, ¿verdad? Que haya cumplido toda la ley, te es acreditado a ti. Tus pecados le son contados a Cristo, ¿verdad? Ahí fueron clavados en la cruz y la justicia de Él, la perfecta obediencia de Él se te carga a ti. Da gracias a Dios si esto que estás el día de hoy escuchando en alguna forma comienzas a entenderlo y lo recibes. Si el Señor está hablando estas palabras para traerte de muerte a vida, la buena noticia es que eres perdonado y que eres en verdad contado como uno más de la familia de Dios. No todos reciben esto. No todos lo recibirán, esto es un hecho. Dios de manera soberana y de manera unilateral, es decir, sin pedirte permiso, sin tocar puertas, porque Él tiene las llaves de todo y donde te escondas ahí está el Señor. Él produce vida en aquellos en quienes quiere producir vida. Así fue con Lázaro y así fue con todo aquel que recibe estas cosas. Si tú las recibes, es porque Dios está tratando en tu vida, porque Dios está obrando en tu corazón. A eso se le llama nacer de nuevo. En Juan 3:8 Jesús le dijo estas cosas a Nicodemo y se las explicó, le explicó lo inexplicable. Le dijo: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo el que es nacido del Espíritu. Es decir, uno no controla las circunstancias de su primer nacimiento, ¿verdad? Que nadie escogió nacer de los papás que nació, ni tampoco el lugar ni la fecha donde iba a nacer. Bueno, pues del mismo modo, tampoco nadie controla las circunstancias de este nuevo nacimiento, de este recibir la palabra que da vida. Es cosa de Dios.
Por eso recordamos esta tarde que Él se reveló hace mucho tiempo a los antiguos diciendo: yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Lázaro no tuvo que colaborar en la suspensión de su funeral, porque no podía colaborar, estaba muerto. Tal como nosotros, en realidad, sin la intervención de Dios, no somos más que muertos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto de lo único que es capaz es de producir hedor, este mal olor de los pecados amontonados uno sobre otro que llega hasta el olfato de Dios. Eso es lo que el muerto puede hacer por sí mismo, jamás salir él solo de la tumba. Y dice Efesios 2:1, y Él les dio vida a ustedes. No es ustedes recibieron vida cuando decidieron su salvación, cuando aceptaron a Cristo. La verdad es que si alguien aceptó a alguien en esta ecuación, es Él a los que creen, por su gracia. Y Él les dio vida a vosotros, dice, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros, ¿verdad que sí, Ovidio? Todos nosotros en otro tiempo vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, destino común, la muerte. Pero Dios, no Lázaro, Dios, no Herbert, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Por gracia sois salvos. Sigue diciendo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, o sea, para los que creemos en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se enorgullezca, se jacte, se gloríe. Llévate eso en tu corazón en esta tarde, antes de que en los próximos días entremos un poco más en detalle acerca de cómo el Señor en la cruz atrajo a los hombres hacia sí para darles vida. Recuerda que Él es el único que puede dar vida, y que entonces si tú has revivido, si tú ya no estás muerto, sino que ahora crees y sabes que eres heredero de la vida, es por causa de Él. El Señor nos revivió y solo entonces es que vivimos. Y sí, es cierto, vinimos, ¿verdad? Salimos de la tumba como Lázaro salió, pero no habríamos venido si el Señor no nos revive primero. Tú dirás, no, pero yo me arrepentí, qué bueno. Y yo creí, pues sí. ¿Y por qué te arrepentiste y creíste? Porque esto te fue concedido. Fue posible por causa del poder de aquel que te llamó, no por causa de tu inteligencia, tu buen juicio, tu decisión atinada, ni mucho menos. Por bueno que te creas, el evangelio debe ser predicado a buenos y malos según el criterio de este mundo, porque buenos y malos, todos por igual, están bajo condenación por causa de sus pecados. Aún las buenas obras que algunos creen que les pueden poner a salvo, lo único que hacen es confirmar que tú entiendes, porque Dios te dio una conciencia, cuál es la diferencia entre el bien y el mal. Y sin embargo, no has hecho solamente el bien. Si sabes hacer el bien, te delatas a ti mismo, porque entonces resulta que el mal que también has hecho, y todos lo hemos hecho, lo hiciste a propósito. Lo hiciste a sabiendas, porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues le es pecado.
Entonces, si tú confías en tus buenas obras, no vas a llegar más allá de la esquina aquí de Deer Park. Jamás tendrás acceso al Señor, porque no está dado a ti, no está en tus manos este acceso. Sí, hay que creer, hay una responsabilidad, tenemos que creer. El que es condenado precisamente por su incredulidad, por su cerrazón, por su mal corazón. Pero el que cree puede hoy entender que todo se lo debe al Señor. Todo es suyo. Así lo dijo Jonás allá en el vientre del gran pez. La salvación es del Señor. Él no podía tener una enseñanza más gráfica que esa, estar pues prácticamente destinado a la muerte. ¿Quién podría pensar que puede ser librado de allí si no es porque el superior y magnífico y sin límite poder de Dios lo saca de allí, como en efecto el Señor lo sacó? Así somos tú y yo en este mundo, como almas metidas en el vientre de un gran pez, que saben que no hay para dónde hacerse, que no hay forma de echar mano de nada más que recibir un milagro, más que recibir el favor de Dios. Y Él quiso hacer ese favor, Él quiso dar ese favor. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Algunos cuando meditamos en el hecho de que no todos creerán, piensan que predicamos un evangelio poco poderoso, porque decimos que no es para todos, que Cristo, por ejemplo, murió para darles vida a los que habrían de creer, a sus escogidos. Piensan que es poca cosa, pero no es poca cosa que alguien sea librado de una total indefensión y de una total perdición por causa de sus pecados, ¿verdad? Ha vuelto continuamente más difícil, más lejana la posibilidad de tener algo que ver con Dios. No, este no es un sacrificio pequeño. Basta un pecado, y cualquier pecado, para quedar bajo la condenación, justa condenación, por haber ofendido a un Dios santo. Ninguno de nosotros se atreva siquiera a creer que ha pecado poco, que le debe menos que otro, que su prójimo, al Señor. Todos estamos bajo esta condición natural. Por causa de nuestros pecados estamos sujetos a una deuda impagable, que aquel que va al infierno confirma que han pasado 4,000, 5,000, 7,000 años, y pasarán otros 7,000 y otros 7,000 millones de años, y aún seguirá allá pagando su deuda, porque no terminará de pagarla. De ese tamaño es también la deuda nuestra. Ni te atrevas a creerte mejor que el peor de los demonios. Hay una condenación que no nos deja mentir al respecto. He allí la gravedad del pecado. Tan graves fueron nuestras faltas que Dios tuvo que enviar a su Hijo al mundo, a humillarse, a morir, a recibir Él como un ser eterno, la condenación eterna, para poder absorberla y para que en su muerte nosotros tuviéramos vida. Pues Él es el que nos revive, que te quede claro. Y nos arrepentimos porque Él nos concedió arrepentirnos, y oímos su voz porque primero Él nos dio vida, al igual que Lázaro, que oyó y vino porque primero recibió la vida. En esas mismas palabras Dios le ordenó que dejara el Seol, el lugar de los muertos. Mire bien este ejemplo, el de Lázaro. Dios le dio esa gracia. No es que Jesús lo premió por haber obedecido. Ay, mira qué obediente, me escuchó el muertito y vino. Es que Dios le dio gracia, le dio la vida, y entonces pudo obedecer. Así es nuestro venir a Cristo, igual. Y nuestra obediencia
que además es imperfecta, porque somos pecadores aún. Pero nuestra obediencia, si algo de obediencia puedes apreciar en tu persona, es un resultado de que Dios está trabajando y de que Dios nos dio una vida espiritual e hizo a nuestros corazones de carne y ya no de piedra. Y Él, como leímos hace un momento en Ezequiel 36, dice: yo haré que ellos, o sea, ustedes, anden en mis mandamientos y guarden mis estatutos. O sea, hasta tu obediencia, el nivel que tengas, es algo que Dios te dio. Reconócelo y dale gloria a Él. Tú ni yo habríamos venido, ni habríamos creído, ni nos habríamos arrepentido, ni habríamos podido venir solos. Pero deseamos venir y vinimos porque Él nos vivificó, porque antes de eso estábamos muertos. Pero nos dio vida y nos dijo: sal fuera de allí, ahora tú eres para mí. Él quiso así atraer hacia sí a los que habrían de ser salvos, para formar así un pueblo, dice la Escritura, celoso de buenas obras. O sea, un pueblo que deseara hacer lo bueno. Toda la obra es suya. Así es como somos pasados de muerte a vida. Somos Lázaros en nuestros sepulcros, porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así lo manifestó el propio Jesús cuando Juan el Bautista mandó a preguntarle si él sería el Cristo o esperarían algún otro, y le dijo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es predicado el evangelio. Eso ahí está en Mateo 11:5, y vemos un retrato de la imposibilidad humana en esas palabras de Jesús: ciegos, cojos, leprosos, sordos, muertos y pobres. Todos estos están irremediablemente sujetos a su condición, a menos que un poder mayor transforme esa imposibilidad en posibilidad. Los ciegos ahora ven, y los que no podían caminar ahora caminan, y los leprosos limpiados, los sordos oyendo, los muertos resucitados. Y no salió muerto, salió vivo este hombre Lázaro. Estuvo muerto, pero ahora ya no. Que te quede claro, mi amado hermano, conviene que declare, dijo el salmista, lo que tú has hecho en mí. Conviene que declare lo que has producido en mí. Me has dado vida, y vida en abundancia. Él nos predestinó para ese propósito. Así lo dice la Escritura en Romanos: a los que antes conoció, a estos también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Cristo sea el primogénito de entre muchos hermanos. O sea, para que seamos como Él. Y Él completó todo el proceso, porque dice que a los que antes conoció, a estos también los predestinó, y a los que conoció y predestinó, a esos también los llamó, como a Lázaro, como a ti, por medio del evangelio, este llamado eficaz, poderoso, que te convenció, que no te pidió permiso. Y a los que llamó, a estos también justificó, o sea, los declaró justos, y por lo tanto, pues, herederos de vida eterna. Y a estos, por supuesto, por tanto, así como los justificó, también a estos los glorificó. Para eso están destinados los escogidos de Dios. De eso hablaremos un poco más el viernes. Yo le quiero animar a que venga, porque estas son verdades que de repente cuesta mucho trabajo masticar, porque hieren bastante el ego humano, el orgullo y el deseo de tener nosotros algo que ver, de tener nosotros alguna participación en el proceso de nuestra salvación. Pero hoy vayámonos con esto en nuestros corazones. Si no lo entiendes del todo, pues pídele a Dios que te dé el discernimiento, pero sobre todo la disposición. Tú ten la disposición de aceptar estas cosas, porque si algo estorba para entender esto, es nuestro orgullo, nuestra soberbia, el hecho de que no queremos quedar excluidos o ser ajenos al mérito de nuestra salvación.
Pero hoy hemos dicho, porque las Escrituras nos declaran así, que solo Dios hace vivir y solo Él hace morir, y que no hay quien pueda librar de su mano. Todo preparado con anticipación, todo desde antes de los tiempos. Por eso es que vemos, por ejemplo, a Jesús darle gracias al Padre antes de resucitar a Lázaro y no después. Si usted lee ahí en Juan 11 se va a encontrar con eso. Jesús da gracias por lo que va a suceder. Seguro que lo hará. Porque todo está preparado. Porque nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Él sabía que lo haría, sabía que sucedería, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Gracias sean dadas a Dios pues por Jesucristo, quien nos ha librado de la muerte. Nada de lo que Dios desde su decreto eterno ha planeado hacer para dar así vida a los muertos tendrá error, tendrá riesgos de no cumplirse o tendrá obstáculos que lo impidan. No, Señor. Nada estorbó a Jesús para ir a darle vida a Lázaro, como tampoco nada estorbará al Señor para darles vida a aquellos a quienes ha escogido, porque a fin de cuentas se trata de su voluntad, no de la nuestra. Todo lo que Dios quiere lo hace, tanto en los cielos como en la tierra, como en los mares y en los abismos. Todo está en su mano. Tú estás en su mano. Y si hoy ha coincidido, entre comillas, porque no hay coincidencias en el Señor, que has venido aquí de visitas y no has escuchado esto antes, o si has estado exponiéndote de alguna manera a estas cosas, pero como que todavía no te queda muy claro de qué se trata, esta es la realidad. Sin Cristo es imposible pensar en una eternidad más que bajo condenación, bajo tormento eterno. Sin Cristo no se puede. Pero Él quiso salvar y salvó. Y tú te preguntarás, ¿y querrás salvarme a mí? Bueno, yo creo que tienes una pista en esto. Quiso resucitar a Lázaro, ¿cierto? Y entonces le habló. Bueno, pues es probable, muy probable que Dios también te quiera resucitar a ti, y por eso ahora te está hablando. Él está abriendo, a fin de cuentas, a través de nosotros, su boca, está haciendo oír su voz. Otra vez, como la hizo sonar allá ante la tumba de ese otro muerto, de Lázaro. Y le dio una orden: sal fuera. Hoy a ti también el Señor te da una orden. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Desde el principio de su ministerio este fue el mensaje de Jesús: arrepiéntanse y crean al Evangelio. Son buenas noticias. Lo que podría quizás costarte trabajo hasta el día de hoy es pensar en que te vas a perder tal o cual deleite de la carne en este mundo. Si es así, solo te invito a pensar que las Escrituras declaran, y que tal vez hoy puedes empezar a entender y a creer, que nada hay más deleitoso que estar en Cristo, que hay en su presencia plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Es un deleite que no se puede comparar con ningún deleite de este mundo. Y bueno, si tú crees que Cristo murió por ti, entonces resultará pues que en efecto Cristo murió por ti, porque para que alguien crea que Cristo murió por él, debe ser porque en efecto así el Señor se lo hizo saber y en efecto así sucedió. Si tú crees que Cristo murió por ti, ¿sí? Te informo que Cristo murió por ti. ¿Tú crees? Ponte de pie, por favor. Todos aquellos que creen que Cristo murió por ellos, pueden estar seguros que así es, que Cristo murió por ellos.
Porque nadie por quien Cristo no haya muerto va a creer eso. Cristo no murió por toda la humanidad como tanto se ha dicho. Te dejo esa espina clavada ahí en tu corazón para que vengas el viernes. Ahí vamos a hablar un poco más de esto. Pero Cristo sí murió por muchos. Y nosotros aquí en este mundo no sabemos quiénes son esos muchos, pero sabemos que están ahí. Que sus corazones han estado siendo preparados. Porque dice la Escritura que todas las cosas ayudan para bien, para que se cumpla el propósito de salvación en aquellos que Dios escogió para salvación. Estos que Dios escogió escucharán su voz y la reconocerán. Dirán: es la voz de Dios, se me está llamando, que está trayéndome a su reino, que me quiere sacar de la tumba, como sacó aquel día a Lázaro, que quiere que mi funeral, que mi condenación se suspenda y entonces reciba yo la herencia de la vida verdadera, de la vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y no te preguntes si tú estarás entre la lista de sus escogidos. No, más bien disponte a creer. Jesús, antes de resucitar a Lázaro, le dijo a una de sus hermanas: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y esto es el mismo mensaje que hoy el Señor quiere dejar en tu corazón. Si tú apenas estás oyendo estas cosas, si crees, verás la gloria de Dios. Todo aquel que cree en Él no se perderá para siempre, sino que tendrá vida eterna, vida abundante. Conocerá a Cristo, Él es la vida. Su herencia no será meramente un lugar muy agradable. Quizás ya vives en un lugar muy agradable, pero no se compara con el gozo eterno y pleno y total, un gozo arrollador e incomparable de tener frente a ti, cara a cara, a Cristo, el Hijo de Dios. ¿No te he dicho pues que si crees verás la gloria de Dios? Cierra tus ojos, por favor. Si tú ya has creído, da gracias. Si tú no has creído, ven a Él. Él te está llamando como llamó aquel día a Lázaro. Y sí, el hecho de que tú respondas viniendo confirmará que Él en verdad te está llamando y te está rescatando. Si tú ya tienes este tesoro, gózate y glorifica a Dios. Y renuncia a cualquier asomo de gloria personal que pudieras tú tratar de preservar para ti. No estuvo en ti, estuvo en Él. No fuiste tú, fue Él. Sí, yo vine, pero Él me trajo. Y si Él no me hubiese traído, yo habría seguido resistiendo y resistiendo toda mi vida ese llamado. Pero Él me trajo, Él me habló. Y así como le dio la orden a la luz de que fuera, a mí me ha dado la instrucción de que venga a Él y entonces vengo, de que viva y entonces vivo, de que me acerque a Él y entonces me acerque, de que crea y entonces creo. Busca a Dios mientras puede ser hallado, llámale en tanto está cercano y Él será amplio en perdonar. El que viene al Señor, el Señor no le echa fuera, porque el que viene a Él ha sido traído de la mano del Padre. Así el Padre sigue extendiendo su mano, trayendo a este reino eterno a muchos otros. Puedes estar tú entre ellos si tan solo crees. Gracias, oh Dios, porque esta esperanza, Señor,
esta esperanza sigue viva, porque aún hay muchos que van a creer, porque aún hay muchos como Lázaro, que como nosotros van a ser llamados. Sigue llamando, oh Señor, poderosamente, eficazmente, Señor, a aquellos a quienes tú apartaste para ti desde antes de la fundación del mundo, para que te conocieran, para que oyendo tu voz cobrarán vida y entonces fueran rescatados de su muerte, para tu gloria, oh Señor, para tu gloria por siempre. Así sea. Glorifícate, oh Dios.